Muy buenas tardes, tengan todos muchachos, sean bienvenidos a lo que sería nuestra última clase del curso de Proyecto Integrador 2. Vamos a hacer en el día de hoy un repaso general acerca de los contenidos que corresponden a el examen final. Ya les pasé por el chat lo que son las 3 diapositivas con las que estuvimos trabajando. Vamos a ver entonces qué es lo que corresponde. En primer lugar, estuvimos viendo dentro de lo que es la unidad 4 llamada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Estuvimos hablando en primer lugar de lo que sería la parte de las pruebas y la calidad, donde definimos ciertos aspectos relacionados con lo que son los estándares de calidad en el desarrollo de software. Allí estuvimos hablando de ciertas definiciones básicas. Estas definiciones están en su examen. Voy a tratar, si me recuerdo por allí cuáles son los contenidos que coloqué, se los voy a ir indicando para que estén pendientes, por favor. Entonces, aquí tenemos 3 definiciones básicas que ustedes deben ser capaces de diferenciar. Tenemos lo que es una métrica, que estuvimos leyendo la vez pasada un concepto que dice que es aquella que indica la manera en la que el proceso de control de calidad evaluará el sistema en base a los valores obtenidos o medidos del entorno real dentro de los rangos de tolerancia establecidos a fin de tomar decisiones asertivas. Como pueden ver, en este pequeño concepto están nuestras 3 definiciones básicas incluidas, porque ellas son sumamente relacionadas entre sí. Favor colocar correctamente los nombres. Ya en última clase no debería hacer falta decírselo, sobre todo al señor Germán, que le gusta abreviar. Necesitamos que los nombres estén bien para efecto de las evidencias que pide la universidad. Bueno, recuerden que yo no lo tomo por capturas de la foto, sino por los nombres como están en la parte de participantes. Bueno, seguimos entonces. Fíjense que son fáciles de identificar. La métrica no es otra cosa sino el valor de referencia que establecemos para ser usado como punto de comparación en cuanto a lo que es la calidad del producto. Por ejemplo, nosotros podemos decir que si es un sistema de medir presión, que la presión ideal de ese sistema puede ser 100 unidades. Esa sería nuestra métrica. Luego tenemos lo que es la medición. La medición no es otra cosa sino el valor real que obtenemos del sistema en algún momento dado. Por ejemplo, con el mismo caso anterior, la medición sería de ese sistema de presión, podría ser 120. ¿Qué sucede aquí? Que si únicamente contáramos con métricas y mediciones, el 99% de los casos de prueba en los sistemas nos darían que fallan, ya que es muy difícil que el sistema siempre nos genere justamente el valor que hemos establecido. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores climáticos, externos, etcétera, que son capaces de alterar dicho valor, debiendo establecer lo que sería la tolerancia. La tolerancia lo que hace es definir la variación permisible de las mediciones respecto a las métricas, es decir, la cantidad de la diferencia que puede existir entre estos dos elementos. Por ejemplo, supongamos que en este grado de la presión dijéramos que nuestra tolerancia sea de 25 unidades. Allí tendríamos entonces, si es 25 por arriba y 25 por abajo, que los valores que se encuentren entre 75 y 125 se considerarían como aceptables, es decir, estaríamos construyendo lo que es un rango válido. Luego de allí estuvimos pensando en lo que es los estándares de calidad. Este es otro concepto que también lo coloqué por allí.
Dice que un estándar de calidad es el nivel mínimo aceptable que debe tener el software basado en una serie de métricas preestablecidas. Es decir, el estándar de calidad está relacionado con ese rango de tolerancia que establecemos para nuestros valores del sistema. Necesitamos que en todo momento nuestros valores del sistema se mantengan dentro de ese rango válido, dentro de ese rango permisible para poder considerar que existe la calidad. Y igualmente, señor Herme, por favor arregle el nombre. Ajá. Igualmente entonces, mientras más cerca se encuentre nuestro valor de esa métrica establecida, podríamos decir que mayor es el nivel de calidad de nuestro sistema que estamos construyendo. Luego de aquí hablamos de una serie de conceptos. Estos conceptos se recuerda que yo les coloco como unos de emparejamiento. Allí aparecen este tipo de conceptos. Tenemos que el proceso serían aquellas actividades o tareas requeridos para la realización de un producto o servicio. En este caso, los que conforman parte de nuestro desarrollo de software y los que conforman parte de lo que debe hacer el sistema en sí. Tenemos también lo que son las estrategias, que es el conjunto de políticas, objetivos y lineamientos establecidos para el logro de la calidad y la satisfacción del cliente. Con galleta de soda. Seguido a esto tenemos el término recursos, el cual nos define los diversos elementos requeridos para lograr esos objetivos que hemos establecido. Aquí entra tanto los recursos materiales como los de tipo financiero y humano. Cuando estamos hablando, ustedes saben, de desarrollo de software, el principal recurso a considerar es el factor humano, porque recuerden que el software es un proceso es un producto intangible y es de carácter subjetiva su construcción, por lo tanto va a depender en gran manera de lo que serían las características, la personalidad de ese equipo de desarrollo y también de lo que es nuestro cliente. En base a estos dos elementos, que son personas, que son individuos con sus propios criterios, creencias, normas, políticas, etcétera, se establecen lo que son los recursos a utilizar. Cuando hablamos de la estructura organizacional, esto implica la necesidad de definir y establecer una cadena de mando, es decir, las responsabilidades, autoridades y el flujo de comunicación requerido para cumplir con nuestro proyecto. Cuando hablamos de documentos, estamos hablando de los diversos entregables, de los diversos reportes, etcétera, que debemos construir para validar lo que estamos haciendo. Fíjense que en cuanto a los elementos que se requieren para implementar un sistema de calidad, debemos tomar en cuenta los tres que están en pantalla, que son la satisfacción del cliente, que nuevamente es algo subjetivo, el cual va a depender muchas veces de su estado de ánimo, de su aceptación, de su conformidad con lo que se esté haciendo, y esto es algo que podemos ir ganando durante el proceso del desarrollo. Tenemos lo que es la competencia. Recuerden que existen otras empresas, organizaciones que buscan lo que es ganarnos los clientes, y que por lo tanto debemos procurar siempre tener las mejores normas, estándares o modelos que nos permitan alcanzar los mayores niveles de calidad para poder mantenernos en esa competencia que existe en el mercado. Los defectos hay que tomar conciencia y responsabilidad
sobre las consecuencias que un defecto de nuestro producto podría ocasionar. Esta parte, si no la... Dígame. Ah, esta parte, si no la tomé en cuenta, no la voy a nombrar. Entonces dice cuestiones a considerar. Aquí se habla de diversos factores a tomar en cuenta en el momento en que estamos procurando lograr lo que es la calidad de nuestro sistema. Lo que sí tomé en cuenta fue esta parte de niveles de madurez. Vean que existen 5 niveles básicos de madurez y un sexto que es, digamos que adicional. Cada uno de estos niveles tiene su significado y su importancia dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. Nosotros debemos procurar alcanzar el mayor nivel posible. Vean que en el quinto nivel decimos que el sistema está en optimización, es decir, que el programa, la aplicación está ya totalmente adaptada, adecuada a las necesidades de la empresa, pero que siempre puede seguir mejorando. En el nivel número 4 tenemos gestionado cuantitativamente. Esto implica que en ese nivel la empresa es la que está adaptada al software, es decir, todos sus procesos se fundamentan en esa aplicación y en caso de que esta falle pueden existir problemas, pero está muy bien coordinada, muy bien conocida en cuanto a la forma de hacer las cosas. En el nivel 3 ya hemos establecido cómo vamos a hacer las cosas. Es un nivel definido donde las acciones a realizar son bastante predecibles. En el nivel 2 estamos hablando de un proceso estándar y consistente, donde lo denominamos gestionado. En este nivel ya hemos tratado de unificar las herramientas y criterios. Y en el nivel 1, el inicial, no hay un criterio único, cada quien resuelve como puede. Si lo vemos desde el punto de vista de aplicaciones, podemos decir que tenemos muchas aplicaciones diferentes para hacer el trabajo, muchas veces las cuales no resultan totalmente compatibles entre sí. Aquí tienen, luego de esto, tenemos contenido acerca de lo que es las pruebas de calidad. Debemos recordar que para garantizar la calidad es necesario realizar pruebas, siendo la intención en este curso de estudiar solamente las pruebas de confiabilidad. ¿Por qué? Existen muchísimos tipos de pruebas que sería imposible abarcar todos si nos pusiéramos a detallarlo. Entonces vamos a concentrar nuestra atención por cuestiones de tiempo simplemente en lo que son este tipo de pruebas de confiabilidad. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Cuando hablamos de la aplicabilidad de las pruebas, existen muchas pruebas aplicables a cada proyecto. En un mundo ideal, lo correcto sería que aplicáramos todos los tipos de pruebas siempre. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, hay que seleccionar las pruebas a aplicar de acuerdo a cada proyecto. ¿Por qué? Porque recuerden que existen una serie de factores que nos van a limitar a este respecto. Por ejemplo, tenemos el marco de referencia aplicado. No es lo mismo una prueba para un software de colegio que para un hospital, es decir, para un software médico o para una tienda. Vean que solamente estoy nombrando los 3 tipos más comunes. En cuanto al tipo de software, no es lo mismo probar un software de tipo transaccional, donde lo que se quiere es hacer operaciones sencillas y cargar una base de datos con información, tal como por ejemplo el que usan los cajeros en las tiendas.
que probar un sistema de tipo gerencial que debe generar estadísticos y ayudar en la toma de decisiones a las personas, o uno de tipo experto que debería contar con elementos de inteligencia artificial y tomar las decisiones por su cuenta. Vean que son tres situaciones totalmente diferentes, donde cada una de estas situaciones implicará la aplicación de diferentes tipos de pruebas. Tenemos lo que es la disponibilidad de especialistas. Recuerden que muchas veces necesitamos personas con ciertos perfiles específicos para realizar ciertas pruebas, digamos que de manera más adecuada y avanzada. A veces no basta solamente con decirle al usuario que pruebe, aunque generalmente es lo más beneficioso. La cultura organizacional del grupo de desarrollo. Cada equipo de desarrollo tiene sus costumbres, sus prácticas, etc. Si nuestro equipo de desarrollo ya está acostumbrado a trabajar de cierta manera, va a ser sumamente difícil que lo obliguemos a trabajar de otra forma. Ya en este caso incluye inclusive las pruebas que están ellos acostumbrados a realizar para la validación de sus sistemas. Tenemos el presupuesto asignado al proyecto. Recuerden que la aplicación, diseño de cada prueba representa un costo específico, lo cual implicaría que mientras más pruebas hagamos, más vamos a abultar el presupuesto. Y esto no es lo que quiere el cliente. El cliente quiere un software de gran calidad, pero a un precio lo más bajo posible. ¿Alguna pregunta por aquí? Que veo que se activan los micrófonos. Vamos a hacer algo. El que necesite hacer una pregunta para evitar confusiones, levante la mano. Ustedes saben cómo hacer eso porque ya es normal en este sistema Zoom. Porque están distrayéndome, comprende y apaga los diferentes micrófonos cada momento. Continuamos entonces. Tenemos también el ambiente de pruebas. No es lo mismo probar una aplicación en el laboratorio, en el entorno ideal donde se está desarrollando, que probarla en su sitio de trabajo. Generalmente en el entorno de laboratorio van a haber ciertas características que van a evitar que se produzcan determinadas fallas. En cambio, en el mundo real, dichas fallas pueden aparecer. Y por último, pero no por ello menos importante, lo que es la disponibilidad de tiempo. Recuerden nuevamente que el cliente quiere que el software se haga lo más rápido posible. Incluso en muchas ocasiones tiene un tiempo, una fecha específica para la cual él espera recibirlo. Si tenemos poco tiempo, podemos optar generalmente por reducir la cantidad o variedad de pruebas. Entonces, después de evaluar todos estos conceptos, decidimos cuáles son las pruebas que nos resulten más adecuadas para cada caso en particular. Tenemos, además de esto, el concepto de confiabilidad, que también lo coloqué por allí en algún lado. Esta se refiere al nivel de precisión con el que una aplicación proporciona sin errores los servicios que se establecieron en sus especificaciones originales, es decir, en el contrato que hemos firmado con el cliente. Esto nos lleva a pensar en ciertos factores que favorecen la confiabilidad. En primer lugar, los sistemas deben ser completos, es decir, deben incluir todas aquellas funciones que motivaron su creación, es decir, satisfacer los requerimientos del cliente. Debe ser correcto. Estas funciones que hayamos diseñado deben realizar adecuadamente las funciones para las cuales fueron creadas. Debe ser estable y continuo. El tiempo de funcionamiento de la aplicación antes de algún error debe ser el máximo posible. Debe ser robusto. Esto implica que debe
deben presentar una buena recuperación ante errores del sistema. Debe ser trazable. Deben existir adecuados controles respecto a la detección y seguimiento de los errores. Esto nos lleva a pensar en las diferentes pruebas que vamos a utilizar. Fíjense que en primer lugar las pruebas de confiabilidad se clasifican en 4 tipos: unitarias, de integración, de sistema y de aceptación, las cuales deben realizarse en orden secuencial. Debe respetarse ese orden. Eso está por allí también entre sus preguntas, siendo las mismas capaces de abarcar diversos aspectos de evaluación del sistema, especialmente aquellos relacionados con su funcionalidad, es decir, su capacidad de cumplir con los requisitos establecidos. Su capacidad también tenemos de soportar el estrés, el cual consiste en grandes cargas de trabajo para ver cómo se comporta el sistema ante situaciones de uso intenso y muchas veces, además de ello, concurrentes. Y lo que es su robustez, que quiere decir su capacidad para recuperarse luego de una falla. Estas 4 pruebas podemos verlas desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, tenemos viéndola desde el entorno, el momento de ejecución. Vean que todas ellas son de tipo dinámico. Solamente lo que es la prueba unitaria puede tener un componente estático. Esto también creo que lo pregunté en el examen. Claro, son como 25 preguntas aleatorias para que le salgan 5 de este tema, 4 o 5. Así que no van a caerle todas las preguntas que le estoy diciendo, no le van a caer a la misma persona, no se asusten. Continuamos entonces. Ya ustedes saben que el modelo RUC tiene 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición, las cuales abarcan las 5 etapas o las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Nosotros podemos ubicar las pruebas dentro de dicho modelo RUC. Allí tenemos lo que serían las pruebas unitarias. Se pueden realizar tanto en la fase de construcción como en la de modelado, porque recuerden que ella puede evaluar elementos estáticos, puede evaluar esos diagramas, esos modelos que se han construido en el sistema o para el sistema antes de volverlos a lo que es código funcional, antes de poder tener los prototipos activos. En cambio, todas las demás requieren del uso de prototipos para su realización. Vean que tenemos 2 enfoques básicos para lo que es la visualización de nuestras pruebas. Uno es el enfoque del usuario y el otro el enfoque del desarrollador. Cuando hablamos del enfoque del usuario, estamos hablando de un enfoque externo. Déjenme anotar por aquí esa palabrita que no está en la diapositiva para que la tengan, porque no me recuerdo cómo planteé esta pregunta, pero sí está. Esto es un enfoque de tipo externo, donde al usuario solamente se le presentan las entradas y salidas del sistema, y el proceso se le coloca un alto nivel de abstracción, es decir, se le presenta el proceso en formato de caja negra. En cambio, para lo que es el enfoque del desarrollador, que es de tipo interno, él no solo tiene acceso a las entradas y salidas del sistema, sino también a los detalles específicos del código del programa, es decir, a los detalles internos del proceso.
Visto desde esta perspectiva, podemos entonces clasificar estas 4 pruebas de confiabilidad tal como lo tienen en pantalla. Las primeras 2 están enfocadas solamente al desarrollador, por lo tanto son de caja blanca. Muestran los detalles internos de los procesos. Las últimas 2 están enfocadas a lo que es el cliente. Por lo tanto, son de caja negra de tipo externo, no mostrando los elementos del código de los procesos. Fíjense que inclusive la tercera prueba, la de colaboración, es realizada tanto por el desarrollador como por el usuario. Cuando la realiza el desarrollador se llama pruebas alfa. Él tiene acceso al código interno, etcétera, pero la prueba sigue siendo de caja negra. Si se presenta alguna falla, él simplemente abre el sistema y busca la falla, pero él lo que tiene que probar en ese momento es como lo probaría el cliente. Y tenemos lo que son las pruebas betas, que son desarrolladas por el usuario o cliente. En cuanto a lo que es el nivel de documentación, tenemos que las pruebas que ejecuta el desarrollador deben llevar siempre una documentación formal, y las que realiza el cliente u usuario por lo general apenas llevan lo mínimo de documentación informal, viendo nuevamente que las pruebas del sistema, al ser realizadas por ambos elementos, llevan tanto documentación formal como informal, dependiendo del caso de quien esté ejecutando la prueba en ese momento. De aquí tenemos lo que son los actores del proceso. Fíjense que tenemos una serie de actores internos como los desarrolladores y los usuarios, que son los principales del sistema. Y tenemos una serie de actores de tipo externo o secundarios, que serían los testers y los auditores. Aquí, por lo general, la mayoría de estos tienen como propósito el demostrar que el sistema tiene fallas, mientras que el desarrollador debe demostrar que el sistema es correcto y adecuado a lo que se le solicitó. Si lo vemos desde el punto de vista solamente interno, si se llega a presentar algún problema donde el desarrollador y el usuario no llegan a un acuerdo, teniendo en cuenta que el principal punto de control para esto es el acta de constitución, el documento del desarrollo, puede hacer falta la intervención de un ente mediador, el cual no sería otro sino el equipo de control de calidad. Recuerden que el desarrollador quiere demostrar que el sistema está bien y el usuario que el sistema está mal. Si no hay algún acuerdo, este elemento, digamos que neutro, se encarga de tomar la decisión. Tenemos entonces, detallando un poco ahora las diferentes pruebas de confiabilidad, tenemos aquí el concepto de prueba unitaria que aparece en el examen. Dice que son las primeras, recuerden que esto se hace de forma secuencial. Son las primeras evaluaciones a las que se somete el software, verificando los componentes en forma independiente. Normalmente lo que se hace es ir creando pequeños elementos, tales como funciones o módulos, y la misma persona que los ha desarrollado los va probando en el camino. Aquí tenemos que las pruebas unitarias pueden evaluar diferentes tipos de elementos. Nunca evalúan el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema se considera como el todo. Y nosotros no evaluamos con pruebas de unitarias el todo, sino solamente las partes. Entonces, el sistema no es evaluado por este tipo de pruebas.
Podemos evaluar sentencias como una unidad que varias de ellas conforman un bloque o unidad. Entonces este elemento puede ser considerado como de tipo unitario para su evaluación. Si lo vemos desde el punto de vista de las funciones, varios bloques o unidades conforman una función. Por lo tanto, se le pueden hacer también pruebas unitarias. Y varias funciones componen un módulo. También entonces podríamos enfocar aquí pruebas unitarias para dichas funciones. Y finalmente, los muchos módulos componen nuestro sistema. Entonces, mientras que estos elementos tengan un componente por encima de ello que los agrupe, se pueden realizar pruebas unitarias respecto a ellos. Cuando ya no tienen otro componente superior encima, ya no se considera como pruebas unitarias, sino de otras clases. Para este tipo de pruebas es habitual usar herramientas de depuración, donde el programador va revisando línea a línea el comportamiento del código y al detectar algún defecto procede a resolverlo. Igualmente pueden revisarse también los diferentes diagramas de caso de uso, diagramas de etcétera, que puedan conformar el sistema para tratar de validar su estructura y configuración. Resumiendo la parte de las pruebas unitarias, decimos que se pueden aplicar en este caso a módulos y funciones, dependiendo de cómo hayamos estructurado nuestro sistema, pero nunca al sistema que sería el elemento global. Estas pruebas dijimos que se pueden realizar tanto en forma dinámica como estática. Las realizamos en forma estática cuando vamos a evaluar lo que serían los diferentes modelos. Los modelos, los diagramas que conforman nuestro sistema. Pero lo más habitual es que, al igual que como sucede con todas las demás pruebas de tipo confiabilidad, de que se use mayormente en entornos dinámicos. ¿Quién ejecuta este tipo de pruebas? Como ya lo dijimos, lo ejecuta el desarrollador. ¿Cómo es su ámbito? Es de caja blanca de tipo interno. ¿Cómo es su documentación? Al ser ejecutadas por lo que, aquí hay que cambiar, no cambia el dibujo a final de cuentas. Al ser ejecutadas por lo que es el desarrollador, su documentación debe ser formal. Quitamos este que está de más aquí. Con esto sería la parte de pruebas de tipo unitario. Tenemos también las pruebas de integración. Ellas lo que hacen es esto, otro concepto que les va a aparecer por allí: validar el software a través de varias interfaces y casos de uso, tomando en cuenta que la salida de un componente es la entrada del otro. Fíjense que este tipo de pruebas se realizan una vez culminada con lo que son las pruebas de tipo unitario. ¿Por qué? Porque pueden, así un componente funcione bien de manera individual. Supongamos que tenemos nuestro componente, lo revisamos, está ok. Tenemos un segundo componente y está ok. Puede darse el caso de que cuando los tratemos de poner a trabajar juntos, ellos no den el resultado esperado. Se supone que amarillo más azul debería dar verde, no morado. Quiere decir que en alguna parte existe una falla en la comunicación o en la operatividad entre ellos, ya que nosotros estábamos esperando un resultado diferente. También puede darse el caso de que, aunque en las pruebas de integración nuestros diferentes elementos resulten aprobados, internamente tengan pequeñas fallas tipo warning.
donde al tratar de unificarlos en un mismo módulo, este montón de pequeñas fallitas que se han ido acumulando hagan que el elemento total resulte inutilizable. Por lo tanto, es necesario probar los elementos del software conjuntamente, ya que un módulo puede tener un efecto adverso o inadvertido sobre otro. Las subfunciones, cuando se combinan, pueden no producir la función principal deseada. Pueden presentarse el hecho de que la imprecisión aceptada individualmente como válida puede crecer hasta niveles inaceptables al combinar los módulos. Los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces. Por lo tanto, es necesario probar el software ensamblando todos los módulos construidos y probados anteriormente mediante lo que son las pruebas de tipo unitaria. Por ello, una vez concluidas las pruebas unitarias, hay que realizar las de tipo integración. Resumiendo, tal como hicimos con el caso anterior, las pruebas de tipo integración van a evaluar componentes o elementos que contienen diversos componentes internos. En este caso, los de nivel más bajo no se pueden tomar como pruebas de integración. Sino que prueba esencialmente el sistema o los módulos. Como es una prueba que se realiza mayormente a nivel del usuario o que incluye ya del desarrollador, podemos incluir esa prueba parcial. Pero ya cuando entramos en pruebas donde participe el usuario, siempre lo que se va a evaluar va a ser el sistema. ¿Cómo es su ejecución? Dijimos que la ejecución de este tipo de pruebas es de tipo dinámica. ¿Quién ejecuta estas pruebas? Dijimos que el desarrollador. ¿Cómo es su ámbito? Al ser pruebas del desarrollador, al no estar presente el usuario, son de caja blanca o de tipo interno. Ya dijimos que están orientadas al enfoque, al punto de vista del desarrollador. Dijimos que su documentación es de tipo formal. Y entraríamos ahora a lo que son las pruebas del sistema. Si se fijan, este tipo de pruebas del sistema o de colaboración inician lo que son las evaluaciones a nivel del usuario, permitiendo además verificar la comunicación externa. Fíjense que aquí se toman en cuenta elementos que no habían sido considerados anteriormente. En las pruebas unitarias solamente se consideraban componentes internos del software. En las pruebas de integración igualmente solamente la parte interna del software. En este tipo de pruebas de sistema se consideran también elementos tanto de hardware o de software de tipo externo, es decir, que no pertenezcan a la aplicación y que puedan afectar su funcionamiento. Por ejemplo, el sistema operativo, la comunicación con diversos elementos web, como correo electrónico, páginas, redes sociales, el envío y recepción de información a través de archivos, por ejemplo, del banco, de la SUNAT, etcétera, y la conexión con diversas bases de datos. Desde el punto de vista de hardware, entrarían en consideración las conexiones con dispositivos móviles, las conexiones con dispositivos fijos que se encuentren fuera de lo que es el firewall de la empresa,
y las conexiones con dispositivos de uso, tales como impresoras, dispositivos de respaldo, etcétera. Aquí dijimos que las pruebas de sistema se clasifican en pruebas alfa cuando las desarrolla el programador y pruebas beta cuando las desarrolla el cliente. En ambos casos siguen siendo de caja negra, así las haga el desarrollador o el cliente. ¿Por qué? Porque al estar presente el elemento usuario, las pruebas deben ser enfocadas para él. El desarrollador las realiza de todas maneras porque su interés es verificar que lo que está haciendo funciona correctamente. Entonces, él no debería someter un sistema, un elemento a pruebas beta sin haberlo verificado por su cuenta anteriormente. Aquí resumiendo como la vez anterior, este tipo de pruebas evalúa lo que es el sistema, tanto desde el punto de vista interno como externo. Su ejecución es dinámica. Se realizan las pruebas alfa a nivel del desarrollador y beta a nivel del cliente, que eso creo que está un poquito más adelante. Aquí está. Son ejecutadas tanto por el desarrollador como por el cliente. Cuando las hace el desarrollador son pruebas alfa. Cuando las hace el cliente son pruebas beta. Su ámbito es de caja negra porque aquí participa el usuario. En el momento que el usuario entra en los procesos de prueba deben ser de caja negra. A nosotros no nos interesa ni nos conviene que el usuario vea o manipule los elementos internos del código porque se va a confundir y nos puede dañar nuestro código. Al usuario no le interesa tener acceso a los elementos internos del código porque él no tiene el dominio de ese tipo de conocimientos, de ese tipo de habilidades, porque si no, si él dominara eso, no nos contratara a nosotros. Yani, tráeme el camburcito que me dijiste que estaba. Ajá. Este tipo de pruebas entonces está orientada netamente al usuario, repito, aunque el desarrollador también las ejecuta. Su documentación es de ambas clases, tanto formal cuando la hace el desarrollador como informal cuando la hace el cliente. Por último, en cuanto a las pruebas de confiabilidad, tenemos lo que son las pruebas de aceptación o de funcionabilidad. Fíjense que este tipo de pruebas, su objetivo es verificar que el desarrollador entendió y construyó lo que el usuario solicitó y necesita. Debemos tener clara la diferencia entre cliente y usuario. El cliente es el dueño del sistema, la persona que nos paga. Dígame. El desarrollador, ¿qué digo? Vieron que me confunden cuando empiezan a hacer ruido por el micrófono. El usuario es el operador del sistema, por lo general un empleado del cliente o un cliente de nuestro cliente que se va a encargar de utilizar intensivamente el sistema. Este tipo de pruebas, como ya se dijo antes, evalúa es a nivel del sistema completo. Su ejecución es dinámica, ejecutada por el usuario para validar nuestro trabajo. Su ámbito es de caja negra. Están orientadas al usuario nuevamente. Vean que cuando el usuario entra en juego debemos olvidarnos de orientar las pruebas hacia nosotros por su menor nivel de conocimientos. Estas pruebas se realizan con una documentación informal porque el usuario no nos va a presentar un informe detallado de los resultados.
Tenemos esta parte, vamos a, la omití en el examen, vamos a saltarle esta así. Vean lo siguiente, tenemos lo que son las pruebas de regresión. Estas, en términos sencillos, lo que consisten es que una vez que detectamos una falla, nosotros debemos corregirla. Pero puede darse el caso que de manera no intencional esa corrección de la falla nos genere otros errores. Allí es donde hacemos una prueba de regresión para asegurarnos de que todo siga funcionando correctamente, volviendo a evaluar lo que es el componente que fue reparado de manera intensiva y haciendo pruebas selectivas a los componentes que estén vinculados a él, para verificar que, por ejemplo, no se haya perdido la comunicación entre módulos, etcétera. Es decir, que los cambios que hayamos efectuado no hayan perjudicado otros elementos. Tenemos también lo que son las pruebas estadísticas y de defectos. La primera se encargan de probar elementos no funcionales, como por ejemplo el rendimiento o la confiabilidad, ya que permiten, mediante diversas técnicas estadísticas, aproximar estos elementos cualitativos del sistema a valores cuantitativos que nos sirvan para su evaluación, por ejemplo, mediante el uso de promedios y frecuencias. Cuando hablamos de las pruebas de defectos, se usan mayormente para el análisis de requerimientos funcionales, como por ejemplo los módulos, ya que permiten, mediante diversas técnicas dinámicas, verificar el cumplimiento de los mismos. Este tipo de pruebas son más exactas. De validación, esos son de sistema. Sería otra forma de verla realmente en entorno controlado. Recuerda que generalmente para este tipo de desarrollos, aún en el punto que estamos, no hemos sacado el sistema a lo que es el entorno de trabajo. Nosotros lo sacamos luego cuando estamos en la parte de implementación. Aquí estamos todavía metidos en el área de laboratorio, por decirlo de alguna manera. Tú estás hablando desde otro enfoque tal vez. Recuerda que las mismas pruebas pueden ser vistas desde diferentes enfoques, porque nosotros estamos trabajando con pruebas de sistema, pruebas que aún no hemos instalado la aplicación en la empresa, sino que en el laboratorio vamos realizando nuestras evaluaciones. Pero ese concepto que tú das también es totalmente válido desde ese enfoque planteado. Continuamos entonces. Aquí hay algunas recomendaciones para lo que es la parte de las pruebas. Decimos que es imposible probar todas las posibilidades de funcionamiento de una aplicación normalmente, y que no existe ningún tipo de software que pueda considerarse 100% libre de errores. Es necesario entonces planificar las pruebas para poder detectar el máximo número y variedad de defectos con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Hay diversas recomendaciones que ya habíamos planteado. Vamos a nombrar solamente algunas de las más importantes. En primer lugar, deberíamos procurar evitar que el mismo desarrollador sea quien pruebe sus programas en la parte ya de las últimas evaluaciones. ¿Por qué? Porque este desea, consciente o inconscientemente, demostrar que funciona sin errores. Para cada caso de prueba hay que definir el resultado de salida esperado, el cual debe compararse luego con el que obtengamos realmente. Hay que inspeccionar a conciencia cada prueba.
tratando de descubrir posibles síntomas de defectos. Cuando generemos los casos de pruebas, deben incluir tanto datos de entradas válidos y esperados como no válidos o inesperados. Definimos lo que es un caso de prueba, que sería un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para evaluar un objeto en particular. Y el caso de prueba viene a ser, su estructura viene a ser un formato estandarizado que nos permita reducir los esfuerzos de prueba y la tasa de error en su ejecución. Fíjense que de aquí lo que viene es una serie de elementos que serían los diferentes componentes que pueden formar o constituir estos formatos. Vamos a omitirlos porque lo que nos interesa respecto a ellos es la idea de que las pruebas o los formatos de prueba, mejor dicho, los casos de pruebas no son estáticos, son dinámicos. Deben adaptarse siempre a cada situación en particular. Tampoco pueden permanecer demasiado tiempo, digamos que sin actualización. Un caso de prueba que tiene ya cierto tiempo desde que se construyó y aplicó por última vez, debe ser revisado antes de su siguiente aplicación. Y estos deberían utilizarse con la mayor frecuencia posible para garantizar que no existan errores en el sistema, o que por lo menos el sistema se mantenga lo más libre posible de fallas. Es decir, con el mayor nivel de calidad posible. Con esto saldríamos del resumen del tema 4.1.